Tengan todos y todas un buen día, compañeros docentes. En esta oportunidad me ha correspondido a mí y a un grupo seleccionado de 4 miembros para exponerles el tema de la dactiloscopía forense. Como bien sabemos, este es un grupo conformado por 2 subgrupos de la materia, que antes tenían el número 3 y el número 4. Los integrantes del grupo que tenían por número el número 3 eran César Jonathan Pimentel Arias, Gabriela Elizabeth Mancilla Peña, Carla Vanessa Díaz Alvarado, José Eduardo Meléndez Rodríguez, Norma Estefanía Villeda Rodríguez y Joyce Brittany Sosa Andrés. Los integrantes del subgrupo número 4 eran las personas Jacqueline Elizabeth Mezquita Mejía, Antonia Guadalupe Rodríguez Alberto, Franklin Ricardo Sánchez Mejía, Adonai Eliseo Hernández Escobar, Luis Antonio Sorto Marroquín y mi persona, Manuel Alberto Pérez Orellana. Muy bien, en esta oportunidad, como les mencionaba, vamos a hablar sobre la dactiloscopía forense. Como grupo hemos decidido iniciar esta exposición en nuestro trabajo con los antecedentes. Como primer antecedente, nosotros hemos mencionado el libro que lleva por nombre Huellas Dactilares del año 1892, en el cual se logró identificar la invariabilidad de las huellas digitales de las personas. Es decir, que a lo largo de la vida de cada una de las personas, las huellas digitales no van a cambiar. Además, en el mismo libro también se logró identificar o demostrar características distintivas entre las huellas digitales de gemelos inclusive idénticos. Luego, como segundo antecedente, tenemos a Juan Bucetich, quien era un investigador policial de Buenos Aires. Él logró clasificar dentro de su estudio 4 aspectos principales que a lo largo de todos sus estudios él llevó a cabo. Estos son los arcos, las presillas, las internas, las presillas externas y los verticilos. Luego, y siempre en base a los estudios que se realizaron en Buenos Aires, en el año 1891 se inició en este país como primero en el mundo el registro de las huellas dactilares de las personas. Y así, en el año 1892, también en el mismo país, se logró identificar el primer asesino en un caso en donde se dejaron unas huellas dactilares ensangrentadas. En el caso se refería a que una mujer acusaba a su esposo de haber asesinado a sus hijos, pero con las huellas dactilares y el registro dactiloscópico que se llevó a cabo a partir del año anterior a ese caso, se logró identificar que quien era la asesina era la madre de los niños. Luego, como tercer antecedente, hemos colocado a Juan Evangelista Purkinje. Él, además, es considerado como el padre de la dactiloscopía. Y también logró dividir las impresiones dactilares en 9 tipos. Estos son espiral, elipse, círculo, doble verticilo, curva transversal, franja central longitudinal, franja oblicua, presilla oblicua y almendra. Ahora bien, luego que ya tenemos sentados un poco los antecedentes de lo que es la dactiloscopía, vamos a ver las definiciones. Lo primero, nos centramos en la etimología de la palabra dactiloscopía. Entonces, tenemos que esto viene del latín. La primera conjunto es dactilos, que significa dedo, y la segunda es escopio, que significa observar. Por lo tanto, entonces tenemos entendido que esta es una ciencia dedicada a la observación de las huellas digitales. Luego, quisimos tener otra definición un poco más elaborada y por eso nos referimos al Diccionario de la Lengua Española, quien ha determinado esto como el estudio de las impresiones digitales utilizadas para identificar a las personas. Pero sin ánimo de quedarnos ahí tras la investigación realizada sobre nuestro tema, decidimos también optar por la definición que da Orlois, diciendo que es el examen de los dibujos papilares visibles en las yemas de los dedos de las manos, que es su objeto para reconocer a las personas. Desde acá podemos ver ya esa similitud
el hecho de que en todo momento se menciona que es para identificar a las personas, ya que esto es uno de los hechos más importantes de porque al final de cuentas se lleva a cabo este tipo de prueba en las escenas del delito. Entonces, teniendo un poco eso en cuenta, podríamos decir que este es un procedimiento técnico que tiene por objeto el estudio de los dibujos papilares de las últimas falanges de los dedos de las manos, con el fin de identificar a las personas. Esto un poco con el fin de clasificar, llevar los registros, llevar un archivo que al final de cuentas va a resultar práctico y va a aumentar la economía procesada. Esto con el fin nuevamente para identificar a las personas. Luego, ya teniendo también un poco la idea, podemos decir entonces que el objeto de estudio de la dactiloscopía es el examen detallado y minucioso de los dibujos formados por las crestas papilares de los pulplejos de los dedos de la mano. Nuevamente, y siempre recalcando que todo esto con el único fin de identificar a las personas, porque al final de cuentas esto también es un objetivo. Un detalle que hay que tener en cuenta también, que esta área de estudio conlleva lo que son las huellas digitales, los palmares, los plantares y los necrodactilares. Ahora, también hay sustancias químicas utilizadas en las superficies para poder recabar el detalle o esas pruebas en ciertos tipos de superficies. Los más comunes o entre los más comunes que se utilizan están el grafito, están el magnetos, está el yodo y está el nitrato de plata. Luego, refiriéndome ya a esto, que se utilizan estos químicos, esto es para realizar esta prueba. Y lo que lleva a hacer que esta es una prueba de las más certeras que existen. Ya que como se ha mencionado en los antecedentes, incluso mencioné sobre la individualización, por eso da a esta prueba ese grado de certeza que la tiene, ya que le hemos logrado entender que las huellas dactilares son únicas. Cada persona tiene una huella dactilar diferente y que en los principios se va a hacer notar eso también. Por lo tanto, continuaré con los principios. Los principios son 3. El primero de ellos son que son perennes. Más que dar un significado de esto, voy a explicar un poco a qué se refiere este principio. Esto hace referencia a que nosotros a partir de la 6ª semana de gestación más o menos se empiezan a formar los arcos, se empiezan a formar las huellas dactilares, las huellas digitales. Y esto sentido que desde ese momento esas huellas jamás van a volver a cambiar. Desde ese momento se pueden identificar como únicas y se pueden individualizar, llamémoslo así, a alguien, ya que desde ese punto ya existen las características propias de cada una de las huellas digitales. A eso se refiere este principio. Luego está el principio de que son inmutables. Esto creo que tiene un poco de sentido y se refiere a que a pesar de todo estas huellas digitales no se pueden alterar, son inmutables, como lo dice el mismo principio, no se pueden modificar. Sin embargo, y claro, no hay que dejar de lado de que no pueda ocurrir en algún cierto punto traumatismos o cuestiones similares que logren alcanzar la capa inferior de la dermis, de la piel. Eso va a significar que pueda existir alguna alteración, ya sea momentánea o permanente. Pero que hay que tener en cuenta también que la regeneración celular que nosotros tenemos es bastante compleja. En ese sentido es muy difícil de que en algún punto se llegue a cambiar. Pero eso también significa que no se va a cambiar por completo, sino va a sufrir una pequeña alteración. Y muchas de las veces esas alteraciones no van a ser permanentes. Luego, como último principio, y esto es en base también mencionados en antecedentes de los estudios que se hicieron sobre las huellas digitales, las huellas dactilares, después de muchas comparaciones, de muchos estudios sobre este tipo de huellas,
se logró entender, lo que ya les mencioné, que todas las huellas son completamente diferentes, y es por eso que sirven para distinguir e individualizar a las personas. Porque puede que ser que alguna huella tenga rasgos similares a huellas de otras personas, pero nunca va a ser exactamente igual. A eso se refiere este principio, y todo esto, claro, a través de estudios como el dactilograma, que ya que lo menciono, es un examen de los dibujos o las formas que las papilas dactilares tienen. Las papilas dactilares de los pulpejos de los dedos logran tener. Y hay que tener en cuenta que este examen tiene 3 tipos. Está el natural, está el artificial y está el latente. El natural creo que lo podemos entender con la simple palabra que son los que tenemos por naturaleza, los que casi que se pueden ver a simple vista. Nosotros vemos nuestros dedos y podemos observar esos arcos que tienen cada uno de nuestras huellas que podemos ir dejando. Luego está el artificial. El artificial, yo creo que por lo menos en algún punto de nuestra vida nosotros hemos visto, quizás no el examen como tal para ese fin, pero sí hemos visto una representación de ya que el artificial requiere el entintado de los dedos para lograr plasmar las huellas digitales o dactilares. A eso se refiere ese tipo de examen artificial. Y luego está el latente, que quizás este tipo es el que nosotros, por lo menos en este ámbito, vamos a escuchar mucho más, que se refiere al dejado no intencionalmente sobre superficies como vasos, como madera o como las paredes. Y luego, para finalizar mi intervención, voy a mencionar las características. Pero más que las características, yo considero que son los tipos a los que se refieren las huellas digitales. Estos son 4 y estos van en base a algo llamado deltas. Los deltas se encuentran, como ya les he mencionado, en la yema de los dedos, y a través de es que se logra tipificar cada una de las huellas. Estos son los arcos, las presillas internas, las presillas externas y los verticilos. Podemos ver en la diapositiva un ejemplo de cada uno de estos tipos. Puede que al principio sea un poco complejo y quizás incluso yo no he logrado entenderlo a su totalidad, pero se refiere a tipos de huellas una clasificación para los tipos de huellas. Los arcos son como las curvas que quizás nosotros no tengamos, o quizás sí, algunos otros no, porque acuérdense que todas las huellas son completamente diferentes. Los arcos son las curvas que tienen cada una de nuestras yemas, que al parecer son como sin tener un núcleo. Luego están las presillas internas. Estas son que viendo nuestros dedos existe una especie de núcleo hacia la derecha. Y por consiguiente las presillas externas son que el núcleo se encuentra hacia el lado izquierdo. Luego, para terminar, están los verticilos. Esto se refiere a que existen 2 núcleos o 2 que son llamados los deltas, y esto hace que los arcos, que las curvas se vuelvan concéntricas, llamémoslo así. Digamos que esos son los 4 tipos o características que tienen las huellas digitales. Sin nada más que agregar, los dejo con mis compañeros. Muchas gracias. Mi nombre es Franklin Ricardo Sánchez Mejía, perteneciente al grupo número 4. Continuando con el tema de la dactiloscopía forense, vamos a pasar ahora a hablar acerca de la clasificación de las características fundamentales de las huellas dactilares. Entonces, para esto vamos a tomar en cuenta un poco la clasificación que hacía Juan Vucetich acerca de esto, en el cual él clasificaba por medio de números y letras. Entonces vamos a encontrar que los arcos son clasificados por medio de la letra A, pero solamente los dedos pulgares. Los demás dedos van a ser clasificados por el número 1. Las presillas internas, estas van a ser clasificados por la letra I, y los demás dedos van a ser clasificados por medio del número 2. Las presillas externas igualmente son clasificadas por una letra, que en este caso sería la E, y los demás dedos que no sean el pulgar son clasificados por medio del número 3.
los verticillos o los dactilogramas verticillos, estos también van a ser clasificados por una letra. En este caso hablamos de la letra B. Los demás dedos que no sean el pulgar de nuevo van a ser clasificados por medio del número 4. Ahora bien, pasemos a hablar un poco acerca del dactilograma de huellas dactilares. Este dactilograma de huellas dactilares es aquel dibujo, aquella impresión de nuestras huellas en el cual queda plasmado como que fuera un sello. Este sello será representado por medio de alguna sustancia necesaria para poder representar o dibujar esta huella dactilar. O también puede llegar a ser necesario por medio de una sustancia completamente distinta, ya sea un colorante o alguna tinta. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de cómo se va realizando todo esto. Por ejemplo, dentro del dactilograma de huellas dactilares vamos a encontrar que hay tres variantes: el dactilograma natural, el dactilograma artificial y las huellas digitales. Para esto vamos a tener que hablar acerca un poco de las huellas o el dactilograma natural. El dactilograma natural es el existente en las yemas de los dedos, es el dactilograma de la piel. Bien, hablando acerca de este dactilograma, podemos decir que cuando se refiere al dactilograma de la piel, el investigador o la persona que esté realizando esto va a tener que ver las rayitas que nosotros tenemos dentro de nuestras yemas de los dedos. Entonces este va a ser el dactilograma natural, observar naturalmente nuestras huellas. Este va a ser el trabajo que se va a tener que realizar. En cuanto al dactilograma artificial, este va un poco enfocado más a lo que decía, que es el dibujo o la impresión digital que se obtiene, siendo representado el dibujo como que fuese un sello. Este va a ser obtenido, sí es obtenido, mejor dicho, por un colorante o alguna tinta. Entonces este va a ser el dactilograma artificial. No siempre va a ser algún colorante o alguna tinta, pues puede llegar a ser una sustancia completamente diferente, pero de la manera en cual se pueda obtener esta huella. Las huellas digitales, nos vamos a referir a que es las impresiones dejadas involuntariamente cuando se toca con los dedos algún material blando o superficies lisas, tersas y pulimentadas. Cuanto a estas huellas digitales, nos referimos y nos extendemos a no necesariamente solo una tinta, sino que a diferentes superficies, a diferentes formas de obtener esta huella digital, pues puede llegar a ser parte también o puede obtenerse por medio de alguna sustancia completamente distinta. Por ejemplo, las moldeadas, que vamos a hablar un poco más adelante en esta clasificación, que vamos a hablar cuáles son los tipos de huellas. Vamos a obtener dos tipos de huellas: las huellas visibles y las huellas latentes. Dentro de las huellas visibles vamos a obtener otra clasificación, la cual es las huellas por adhesión o estampadas, las huellas por sustracción o las huellas moldeadas. Cuando hablamos de las huellas por adhesión o estampadas, nos vamos a referir a aquella en el que el individuo estuvo o tocó con sus manos alguna sustancia en la que, independientemente de cuál sustancia haya sido, la ponemos luego estas manos sobre una superficie, por ejemplo un papel o un cartoncillo o alguna cartulina, va a quedar marcada total o parcialmente la huella. Entonces en estas huellas por adhesión, por ejemplo, podemos decir que la persona estuvo en contacto con yeso, con sangre o con alguna otra sustancia, pero que sea suficiente para ponerla o estamparla en algún papel o cartulina. Luego encontramos las huellas por sustracción. Estas huellas por sustracción se refieren a aquellas en las que el individuo o cualquier otra persona estuvo en contacto con alguna sustancia, por ejemplo el polvo de harina. Entonces de esta manera esta es la huella por sustracción. Así se va a obtener esta huella. Y las huellas moldeadas es cuando la persona estuvo en contacto con sustancias blandas, es decir, aquellas sustancias en las que son como la masa de harina o la plastilina, por ejemplo. La persona estuvo moldeando, entonces
cuando toca esta masa de harina o la plastilina, impregna sus dedos, entonces queda ahí su huella dactilar. Eso se refiere a las huellas moldeadas. Ahora bien, hablemos del otro tipo de huellas, las huellas latentes. Estas huellas son formadas a partir del sudor exudado por las glándulas sudoríparas y de una pequeña cantidad de aceite procedente de las glándulas. Estas huellas latentes son aquellas huellas que no son visibles por obvias razones. Entonces estas huellas van a ser necesariamente obtenidas o obtener su dibujo por medio de sustancias químicas que van a ser importantes para revelar el dibujo de esta huella. Por ejemplo, la persona haya tocado alguna botella o algún vaso, a simple vista no vamos a ver su huella, pero si ocupamos algún químico como el polvo, empolvado de huellas digitales, fotografiado de la huella, levantamiento de la huella, revelado químico de la huella, todo esto nos va a ayudar a obtener el dibujo de esta huella. Por eso es importante conocer cuáles van a ser los métodos para obtener esta huella latente. Ahora bien, vamos a tener también la huella dactilar positiva y la negativa. La positiva es aquella impresión artificial de la figura dactilar utilizando una superficie con algún colorante. Esta llega a ser positiva por eso mismo, porque vamos a obtener directamente la huella que necesitamos, el dibujo, y luego obtenemos la huella dactilar negativa. Esta es la impresión artificial de la figura dactilar de alguno de los dedos de las manos sobre materias blandas y que registran su relieve. Entonces en esta nos estamos refiriendo a lo que aprendíamos, por ejemplo, de las huellas moldeadas, que son aquellas que no son obtenidas automáticamente, sino que hay que pasar por un proceso para poder obtenerlas. Estas serían las huellas dactilares positivas y las negativas. Y continuando con esto, ahora nos preguntamos ¿y cómo se realiza esto en nuestro país? Por ejemplo, en nuestro país contamos con la división de la Policía Técnica y Científica. Esta división es perteneciente a la Policía Nacional Civil. Esta división está estructurada por 4 departamentos: el Departamento de Análisis Científico, el Departamento Técnico, el Departamento de Lofoscopía, el Departamento de Administración y Logística. Dentro de estos 4 departamentos, el que nos va a importar a nosotros es el de Lofoscopia. Este departamento va a tener una área de dactiloscopía. ¿En qué nos va a ayudar esta área de dactiloscopía? Pues bien, este es el área que se va a dedicar a estudiar y analizar aquellas huellas que son necesarias para un procedimiento o alguna investigación que se esté realizando. Esta área va a contar con los recursos necesarios, por ejemplo, como los grafitos comerciales, grafitos magnéticos de diferentes colores, yodo, nitrato de plata, nidrina, entre otros que van a ser necesarios para llevar a cabo esto. Esta área de división es la que va a tener participación, como mencionado, en aquellas escenas donde se necesita obtener la huella digital de aquel individuo o los individuos que han participado en un crimen. Sin embargo, también esta área de este departamento va a tener que tener muy en cuenta distinguir aquellas pruebas que van a ser de las huellas que van a ser transportables y no transportables, porque en el caso de no ser transportables, estas van a tener que ser tratados en el lugar con sustancias o equipo mecánico, magnéticos o químicos para poder obtener la huella en ese preciso momento, porque como se menciona, no puede ser transportable. Entonces la recolección y estudio de huellas dactilares principalmente tiene la finalidad de identificar al individuo o los individuos que han cometido este crimen o el crimen que se está investigando, pero además de la utilidad para la identificación de cadáveres, así como para las personas desaparecidas. Entonces estas huellas son muy necesarias no solamente para crímenes, sino que para diferentes tipos de casos
como aprendemos, de personas desaparecidas. Tenemos el ejemplo de México, ¿verdad? De Ayotzinapa, donde quizás fue uno de los métodos también que se utilizaron para ir investigando e identificando a los estudiantes. Eh, entonces, estos son los temas. Vamos a continuar con nuestro otro compañero. Los dejamos y que siga su tema. Saludos compañeros, mi nombre es Carla Vanessa Díaz Alvarado, con número de carnet de A15006. Soy integrante del subgrupo 3. Siguiendo con la exposición, en esta etapa queremos presentarles algunos ejemplos que mencionan algunas sentencias en nuestro país acerca de la práctica de la dactiloscopía forense. Uno de estos casos es el hurto agravado. Los hechos en este caso y que se mencionan en esta sentencia se dan en el municipio de Tunacatepeque, en el departamento de San Salvador, y según lo que relata la víctima, él regresa a su casa cuando se da cuenta y se puede percatar de la sustracción de varios objetos de valor en su vivienda. La cifra asciende a los $10,000, según lo que expresa la víctima. Él decide llamar a la Policía Nacional Civil para que sean ellos quienes realicen todos los procesos y las investigaciones pertinentes. Se realiza una pericia, y en este caso podemos ver que la pericia realizada dice que es rastreo y comparación de huellas papilares. Es realizada por un perito de dactiloscopía de la División Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil. Esto consiste en la evidencia, más bien consiste en una hoja de papel bond tamaño carta que contiene fragmentos de huellas papilares. Estas huellas fueron reveladas y recolectadas y se encontraban en el interior de la vivienda. Y también pudieron recolectarse huellas de un joyero de plástico que también se encontraba al interior de la vivienda. Los resultados que arrojó esta pericia es que todos estos fragmentos de huellas de evidencia resultaron totalmente aptos para poder determinar la identidad de una de las personas que había participado en este hecho delictivo. También tenemos otro caso que es un poco diferente porque es en el caso de un homicidio agravado. En este caso de homicidio agravado se da la desaparición de una menor de edad. Esto sucede en el municipio de San Martín y agentes, ¿verdad?, de la subdelegación de San Martín son informados acerca de un vehículo que ha arrojado a la calle una bolsa que contiene la cabeza de una persona. Los policías se abocan al lugar y también los padres de la víctima, que en este caso era una joven desaparecida. Ellos se pueden percatar que se trataba de evidentemente la joven que estaba desaparecida, y se comienza a realizar todos los procesos y las investigaciones pertinentes y a tomar la evidencia de todo lo que se encontró en el lugar de los hechos. El dictamen dice de la autopsia realizada es a la cabeza de la víctima de bolsa plástica color blanca. Se tiene una bolsa plástica color transparente con manchas al parecer de sangre. Y también se tiene un trozo de papel blanco con rayas horizontales color azul, con un manuscrito, por lo que también los técnicos, ¿verdad?, de la división de la Policía Técnico y Científica de la Delegación de Soyapango levantan la evidencia y envían a la Policía Técnica Científica para que las puedan analizar y puedan determinar si se puede identificar la huella de una persona. Luego en la resolución se logra determinar, ¿verdad?, que los fragmentos que se encuentran de estas huellas papilares
sí son aptas también para establecer identidad personal y que todas corresponden en este caso a la persona que se tenía señalada como imputada. Entonces podemos ver cómo en estos casos la dactiloscopía forense ha ayudado a que se pueda identificar específicamente a la persona o ha ayudado a que las identidad que tengan de la persona que tienen señalada como imputado es compatible con las huellas que se pueden recolectar de la evidencia. Dactiloscopía. Y para eso también podemos mencionar el artículo 80 del Código Procesal Penal, que menciona las inspecciones que se hacen en el lugar de los hechos. Esto menciona que la policía comprobará mediante la inspección de lugares, personas o cosas, los rastros y otros efectos materiales que por propia naturaleza del hecho delictivo hayan dejado señas o pruebas materiales de su perpetuación, que es lo que mencionábamos anteriormente en los dos casos que se dieron y se pudo comprobar y se pudo recolectar evidencia que eran aptas para reconocer a las personas que habían cometido estos hechos. También se menciona el artículo 271 del Código Procesal Penal y también menciona que la policía por iniciativa también, por denuncia o por aviso o por orden del fiscal, procederá de inmediato a investigar los delitos de acción pública, a impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores y a identificar y aprehender a los autores o partícipes, y que ellos serán quienes recogerán las pruebas y demás antecedentes necesarios para la investigación. Esto es muy importante. También tenemos el artículo 272 del Código Procesal Penal, que nos habla acerca de los oficiales y que los agentes auxiliares de la policía deben cumplir sus funciones en la investigación y que de los hechos punibles bajo el control de los fiscales y ejecutarán también las órdenes de estos y las judiciales de conformidad con el Código Procesal Penal. También tenemos el artículo 13. También tenemos el artículo 13 de la Ley Orgánica de la PNC, el cual dice que bajo la dirección funcional de la Fiscalía General de la República, la División de Investigación Criminal se encargará de investigar los hechos criminales y de reunir las pruebas que sirvan para identificar los responsables de cometerlos, y también serán ellos quienes practicarán las pesquisas u otras actuaciones de su competencia que les sean requeridas por el Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral y los jueces. También tenemos el artículo 20 de la Ley Orgánica del Instituto de Ciencias Forenses, el cual nos menciona que las atribuciones técnico-científicas del instituto se ejercerán a través de la División Técnico-Científica, que estará formada por dos departamentos, el de Medicina Legal y el de Criminalística e Inspecciones, y que cada departamento estará a cargo de un jefe quien será responsable de los bienes y personal correspondiente según lo dispuesto en la presente ley. Hemos tomado también un caso práctico de dactiloscopía forense en el que se puede ver más a detalle cómo es el proceso que se lleva a cabo para este tipo de práctica. El caso que se plantea es con fines académicos y dice que se realizó la búsqueda y revelado de fragmentos dactilares en una arma de fuego. Esta es tipo pistola, marca Prieto Beretta, color negro, calibre 9 milímetros. El número de matrícula es 685431. Todos estos son datos que se toman, como ya lo vimos anteriormente, de cada prueba que está a cargo de la Policía Nacional Civil. Asimismo, se realizó la confronta de las impresiones dactilares del imputado contra la base del sistema automatizado de identificación de huellas dactilares. Este sistema sirve para poder ver si hay registro de esta persona. El material que se ocupó para el estudio de este caso
Es una caja de cartón que venía sellada y etiquetada y una carpeta de investigación con la cual dice que se anexa el formato de registro de cadena de custodia en el que se lee inicio 1, arma de fuego tipo pistola, marca Prieto Beretta, color negro, calibre 9 milímetros, que es la prueba a analizar. Y también se tiene una ficha dactilar a nombre de Pedro González, que fue una toma de huellas dactilares que se le hizo a él el 14 de enero del 2013 por personal pericial de la institución dentro de la carpeta de investigación. En el procedimiento tenemos que se procedió a fijar fotográficamente el arma de fuego tipo pistola con las generales ya mencionadas anteriormente. Luego se realiza el rastreo dactiloscópico utilizando la técnica de barrido, aplicando el reactivo físico blando óxido de zinc y se localizó un fragmento dactilar útil. Una vez revelada el fragmento dactilar, se procedió a marcar con la letra B para su seguimiento y se llevó a cabo la fijación fotográfica de su ubicación con testigo métrico para posteriormente realizar el levantamiento, embalados y etiquetado, con la finalidad de que al concluir el procedimiento fuera entregado al Departamento de Control Documental con el formato 2 de registro de cadena de custodia para su resguardo en la bodega general temporal. Luego lo que se hace es que se realiza una confronta entre el fragmento dactilar que se ha encontrado con el arma de fuego y las huellas también impresas en la ficha dactilar tomada al señor Pedro González, que es a quien se le imputa en este caso el delito cometido. Luego dice que se asignó que es un registro a la ficha dactilar y dice que volvió a nombre de Pedro González, la cual se ingresó al sistema automatizado de identificación de huellas dactilares. AFI para su confronta contra la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cabe mencionar que este procedimiento que les hemos mostrado es de un documento con fines académicos de una universidad de México. Nosotros como equipo buscamos aquí en El Salvador algún dictamen pericial donde pudiéramos encontrar detalladamente cuáles eran los pasos que se seguían en un caso específico como lo es este, pero no logramos encontrar. Solo encontramos, como anteriormente les mencioné, dentro de las sentencias, los dictámenes periciales que se dan dentro del proceso que se lleva contra una persona. Tenga muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela Elizabeth Macía Peña, con número de carnet MP16054. Voy a continuar con la exposición, desarrollando los últimos dos fases del procedimiento del caso práctico. Se realizó una confronta entre el fragmento dactilar útil encontrado en el arma de fuego y las huellas impresas en la ficha dactilar tomada del señor Pedro González el día 14 de enero del 2013. Asimismo, se asignó el NSP número 5507001884-45-M a la ficha dactilar a nombre de Pedro González, la cual se ingresó al sistema automatizado de identificación de huellas dactilares para su confronta contra la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, verificar que la huella dactilar del señor Pedro González no estuviese involucrada en actos anteriores o delitos. Para seguir un procedimiento se tomó como partido un método. El método utilizado en el caso práctico fue el sistema de identificación ideado por el señor Juan Bacetich Kovacevic, autor que se retomó al principio de la exposición. El sistema es conocido como sistema Bacetich
el cual tiene como finalidad determinar de manera indubitable la identidad de las personas vivas o muertas mediante el estudio de la morfología y los puntos característicos que aparecen en las impresiones dactilares y palmares de un individuo. También nos auxiliamos del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, es decir, AFIS. AFIS es un sistema informático que permite la captura, consulta y comparación automática de huellas dactilares. Este sistema informático está compuesto de hardware y software integrados que permiten la captura, consulta y corporación automática de las huellas dactilares agrupadas por fichas decadactilares, monodactilares o en forma de rastro o latentes. Al seguir el proceso y un método específico, se obtiene un resultado. El resultado de este caso fue: del rastreo realizado al arma de fuego tipo pistola marca Pietro Beretta, color negro, calibre 9 mm, matrícula 785431, se localizó y reveló en la parte superior derecha de la corredera un fragmento dactilar útil, marcado para su estudio con la letra B, el cual, al confrontarlo, sí corresponde con la impresión del dedo índice derecho que aparece en la ficha decadactilar del señor Pedro González, tomada el día 14 de enero del 2013. Asimismo, al realizar la confronta de la ficha decadactilar a nombre de Pedro González, tomada el día 14 de enero del 2013, por el personal pericial correspondiente, dentro de la carpeta de investigación 003-2013 contra la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se obtuvo un resultado negativo, es decir, no se encontraba en el sistema, por lo que se concluyó que se reveló en la parte superior derecha de la corredera del arma de fuego tipo pistola marca Pietro Beretta, color negro, calibre 9 mm, matrícula 785431, un fragmento dactilar útil marcado para su estudio con la letra B, el cual, con base a su morfología y tipo fundamental, sí corresponde con el dedo índice derecho impreso en la ficha decadactilar tomada del señor Pedro González el día 14 de enero del 2013 por el personal pericial de la institución, dentro de la carpeta de investigación 003-2013, por lo que se concluye que sí tiene el mismo origen dactilar, es decir, que hablamos de la misma persona. Como segunda conclusión, al realizar la confronta de la ficha decadactilar a nombre de Pedro González contra la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no se encuentran registros previos que coincidan con las huellas ingresadas, por lo que se da un resultado negativo para ingresos anteriores. Es decir, como se decía anteriormente, no se encuentra registrado. Para tener mayor claridad del caso planteado, tenemos los anexos, en el que se puede observar la pistola con las características antes desarrolladas. La pistola marca Pietro Beretta, color negro, calibre 9 mm, matrícula 785431, marcada con la letra B. Como segundo anexo, podemos observar la misma pistola con las características antes descritas, pero se puede observar el fragmento de huella dactilar, el que se tomó para la confronta con la huella dactilar tomada al señor Pedro González. En la siguiente foto podemos observar el fragmento dactilar tomado de la pistola y la impresión del dedo índice de la mano derecha del señor Pedro González. En la siguiente podemos observar los dedos y las huellas dactilares de todos los dedos del señor Pedro González. Y como último tenemos la confronta en la que se puede observar totalmente que hablamos
de la misma huella dactilar, por lo tanto de la misma persona. Esto es todo por parte de nuestro grupo. Espero haya quedado totalmente claro y haya sido de su agrado la exposición. Muchas gracias. Aplicamos reactivos, en este caso son reactivos físicos, que lo vamos a aplicar para encontrar o para mirar si en el momento del hecho el agresor nos dejó alguna impresión de huella dactilar latente, que la vamos a buscar con este tipo de reactivo y utilizando este tipo de brocha para mirar a ver en dónde fue la manipulación del mismo. El mismo reactivo nos va diciendo en qué partes de la superficie que estamos explorando hubo la manipulación y posibles huellas o fragmentos dactilares del agresor, así como lo estamos viendo en este momento. Vemos entonces que hay huellas dactilares, las cuales se van a trasplantar la trasplantamos y la llevamos al laboratorio para buscar en bases de datos quién fue el posible agresor de este hecho. Continuando con el procedimiento de inspección a vehículo que realizó el compañero en campo, allá se obtuvieron unos elementos materiales probatorios que se dan a conocer en este campo como impresiones latentes. Acá en el área de dactiloscopia hacemos un procedimiento de optimización llegado al caso, verificación y procesamiento con el fin de identificar esa impresión dactilar. Tenemos un videocomparador que nos permite magnificar la impresión dactilar visible en la tarjeta de trasplantes. Acá podemos hacer la optimización, es decir, vamos a obtener mayores características que nos permiten identificar la impresión dactilar para dar con el paradero o el dueño de esa impresión dactilar. Una vez se inserta el fragmento lofoscópico, el sistema hace un reconocimiento de las características del mismo, que son todos estos punticos con las líneas que ustedes ven allá. Él nos está dando la orientación y ubicación de la característica de la impresión dactilar. Se inserta al sistema, hace la confrontación a base de datos, llega acá a nosotros, nos arroja unos candidatos. El perito es el que determina la correspondencia entre los dos fragmentos o las dos impresiones dactilares, no el sistema te da el candidato y usted determina a través de las características del análisis que desarrolla como técnico y determina corresponde o no corresponde a la persona. Una vez que obtenemos esa identificación, el sistema tiene una relación de unos cupos numéricos. Esos cupos numéricos es lo que se solicitan acá en la oficina de la registraduría, que es la que nos da el informe web, que es con el único documento que podemos establecer la plena identidad de una persona. Mi función específica en esta unidad es de entregarles a los compañeros la consulta web service, que es la fotocédulas de las personas que están siendo investigadas o que han sido capturadas en flagrancia o cualquier tipo de orden de autoridad competente. Ese documento es requerido para hacer la plena identidad de dichas personas, con el fin de evitar posibles homónimos o que personas que no están inmersas en ningún tipo de delito pues sean afectadas en este tipo de casos.